Muy bien. Comenzamos con la línea del tiempo del romanticismo y la literatura. Antecedentes del romanticismo. Este surge en Alemania en el año 1770. Esto gracias a la Revolución Industrial y las guerras napoleónicas. Este también es influenciado gracias a la Revolución Francesa, pero donde originalmente comienza es en Alemania, dando un enfoque distinto a lo que era la realidad, haciendo una nueva forma de escritura, lo que llamó mucho la atención. Este movimiento después viaja a Inglaterra en 1790, donde influencia la poesía y la prosa. Después, ya en Francia, como ya había mencionado, con la Revolución Francesa, crea liberalismo y naturalismo, nuevas formas de expresión. De cierta forma, es una forma en la que se expresaron ciertos autores como Hugo. Muy bien, después de esto, el romanticismo llega a Europa, en donde primero llega a España en 1888, debido a inestabilidades políticas. Por lo general se trataba de enriquecer un poco más la literatura y concentrarse más a lo emotivo. Por otro lado, en cuanto llega a Italia, el romanticismo italiano reflejaba algo más melancólico existencial, como lo hacía Pardi. Y después de estar en esos países y ser un movimiento muy importante, obviamente fue influenciado hasta llegar a Hispanoamérica, donde provocó independencias y la búsqueda de identidad cultural, con, con luchas por la independencia y establecimiento de repúblicas, como también influyó del romanticismo europeo. Es decir, que el romanticismo europeo influyó en nuestras obras románticas, pues ya claramente porque surgió por aquellos lugares, además de que nosotros nos encontramos conquistados por, en su mayoría, personas de Europa. Por eso su pensar fue muy característico y influenciado en nuestra literatura, lo que vendría siendo como en obras de José Hernández y Marino Peirro. Esto también hizo búsqueda de identidad en países como el México, Argentina, Chile y Perú. Muy bien, algo muy importante también fue la narrativa de Ricardo Palma, ya que ésta mezclaba el realismo y la fantasía. Él lo que hacía era que tomaba elementos de la realidad y los mezclaba con elementos fantásticos en sus relatos, algo que de alguna manera cautivó muy bien a los lectores de su época y hoy en día lo sigue haciendo. Él hacía uso del costumbrismo, lo cual es hacer uso de las costumbres y de la vida cotidiana, pero obviamente de en aquel entonces. Su estilo fue único y ya que hacía de cierta forma parecer el mundo diferente. Era algo cautivador, ya que a veces mezclaba el humor y eran divertidas. Después llegamos a la novela sentimental y al indianismo. En la novela sentimental se busca más un enfoque a lo que vendría siendo los sentimientos y a las relaciones amorosas. Este movimiento surgió en el siglo XVI durante el Renacimiento. Algunos de los autores principales serían Manuel de la Vega y José Zorrilla. Después, en la novela indianista se busca la identidad nacional, que de esto el indianismo tiene ciertas diferencias con el indigenismo, que es un enfoque más al indígena, mientras que el indianismo busca más algo de identidad. Después surge la novela colonial y la nacionalista, en donde la novela colonial tiene un enfoque más a las tensiones que existían en ese tiempo entre los colonizadores y los indígenas, ya que pues como sabemos existían represiones y esclavitud entre ellos, por lo cual nuestra relación en ese entonces no era muy buena, entonces la forma en la que nos podíamos expresar tampoco era muy buena, porque al tenernos reprimidos no podíamos expresarnos de cierta manera como vendría siendo con obras literarias. Después surge la nacionalista. En la nacionalista ya está fuera del colonialismo, ya no tienen tanta influencia. Aquí trata más de temas como la libertad, el pasado indígena y una búsqueda de identidad. Es decir, buscaba notar lo que vivían
los indígenas antes, como la esclavitud y los maltratos, y expresarse de la forma más liberal y de una forma nacionalista buscando una identidad para su nación. Con esto llegamos a lo que vendría siendo la literatura gauchesca y el costumbrismo, que es un reflejo de la vida. El costumbrismo, como ya lo vimos con Palma, se trata más de las costumbres, así como Torres en una de sus obras plasmó las tradiciones peruanas. En la literatura gauchesca trata más de la vida rural y del gaucho argentino. Muy bien, con esto llegamos al realismo y el naturalismo, lo que fue un giro hacia la realidad. Llegó a Francia, en donde provocó un giro contra el romanticismo, haciendo ya más algo visto a lo natural y lo realista, ya no viendo un enfoque algo más fantástico. Igualmente en Rusia, esto influencia la literatura clásica. Después en Inglaterra hace y provoca la revolución industrial y los cambios en la clase trabajadora. Después, en España también provoca un movimiento en contra del romanticismo, ya que pues este se trata más de lo natural y la realidad, haciendo cosas más a lo que vendría siendo lo que la sociedad vivía en ese entonces, como la prostitución entre otras cosas. Muy bien, entonces para terminar, la literatura llegó hasta el modernismo, lo que vendría siendo un nuevo horizonte que provocó independencias de las colonias americanas, marcando un punto de inflexión. Después la búsqueda de una identidad, buscaron identidades nacionales lejos de lo que vendrían siendo las influencias europeas. Después, las nuevas ideas europeas es, inspiraron a los escritores. Después también tenemos que, como resultado, la belleza y el escapismo salieron a relucir. Se exaltó la belleza, el arte y la escapacidad de la realidad. Por último, en el modernismo, este llega a tener un enfoque literario con un lenguaje más elaborado, es decir, más estructurado y de una forma en la que es más fácil de comprender. Bueno, y para concluir, quisiera decir que durante la historia de la literatura hubo muchas evoluciones y muchos cambios y formas de escritura, y también hubo casos únicos. Estos movimientos fueron muy importantes ya que enriquecieron de alguna manera nuestra cultura y la forma en la que nos expresamos, también en la manera en la que hicieron que de alguna forma pudiéramos hacer ver y encontrar identidad nacional aquí, en lo que vendría siendo Hispanoamérica, ya que durante la época en la que empezaron a surgir ese tipo de movimientos, en lo del romanticismo y eso, nosotros nos encontrábamos colonizados por los españoles, es decir, que nos tenían conquistados. Y de alguna forma, el hecho de que haya surgido en el otro continente, pues tuvo que influenciar de cierta forma en nosotros, como lo hizo. Em, y qué bueno que lograron desafanarse de lo que vendría siendo de los colonizadores para poder así crear nuestras propias obras. Al igual que también muy buenos movimientos literarios se crearon captando distintas formas de la vida, como por ejemplo el realismo, que capta más lo que vendría siendo la realidad que se vivía en aquellos entonces, que era la prostitución, el asesinato y la lujuria, que eran cosas muy comunes en esa época. Y ahora en el realismo que en el modernismo, perdón, que vendrían siendo cosas más a lo que vendría siendo hoy en día y con un lenguaje más estructurado, ya que de alguna forma siento que a lo largo de paso, gracias a todos esos movimientos, hemos logrado evolucionar en nuestras formas de la escritura y expresarnos mediante obras literarias.